amigos de Contexto. Hoy vamos a tocar un tema relativamente desconocido todavía en nuestro país, porque vamos a hablar sobre biotecnología, qué se está haciendo en el país al respecto, cómo son manipulados genéticamente animales, vegetales y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo orgánico, por ejemplo? Se habla mucho de los alimentos orgánicos, cómo se consiguen y cuál es la diferencia de uno que no lo sea. Hablamos mucho de cuando vamos al supermercado, bueno, debemos de comprar aquellos productos que sean orgánicos y generalmente nos referimos a los que no tengan esos componentes químicos que usan en la fumigación y demás, pero no sabemos a qué se le llama científicamente lo que son esos vegetales, por decir lo que más utilizamos, orgánicos. Hemos invitado en esta ocasión a un joven que ha estudiado mucho sobre estos temas y es conocedor no solamente de eso, de energía nuclear y demás. Manuel Cabral Torres, quien es zootecnista, me dice él, que él dice. Él nos va a explicar él mismo a qué se le llama cuando una persona se ocupa de zootecnia. Manuel, bienvenido. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí, hablarles un poco de la zootecnia, la biotecnología y la ciencia animal en sentido general. Tú estudiaste, Manuel, de tu carrera fue en la Escuela de Zootecnia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí. O sea, existe como carrera allá en nuestro país. Existe como carrera. La Escuela de Zootecnia ofrece dos carreras. Actualmente la ingeniería en producción animal e ingeniería en industrias lácteas. Y ahí se dedica la Escuela de Zootecnia. En la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la UAS tenemos tres escuelas: agronomía, veterinaria y zootecnia. Actualmente la UAS es la única en Santo Domingo que da la carrera de zootecnia. Las otras universidades se dedican más a la agronomía y a la veterinaria. Todavía en nuestro país el que produce, sea animales o principalmente animales, porque ya hay muchas especialidades en cuanto a los cultivos, más después de los invernaderos y demás. Pero todavía son personas que muchas veces no saben mucho de esto y varía el resultado. Me imagino que es dramáticamente diferente cuando son personas preparadas en este campo. ¿Qué es la zootecnia? Cuando estudias, si tú eres zootécnico, ¿a qué significa el término? La zootecnia es la ciencia que estudia el aprovechamiento de los animales domésticos. Nosotros nos dividimos básicamente en dos, luego de que dejamos el estilo de vida nómada y nos asentamos en un lugar específico, nos dedicamos principalmente a dos actividades: la agricultura y la ganadería. Sin embargo, yo, que siempre he sido un apasionado de los animales y defenderé mi tema siempre, entiendo que la formación profesional, por lo menos en este país, en el área de ganadería, no es tan conocida, ni se ha popularizado, ni se ha ejercido tanto como yo entiendo que debería. Incluso el apoyo que se le da al desarrollo del sector ganadero no es igual al sector agrícola. Sin embargo, que la primera actividad en esta isla productiva fue la ganadería. Sí. Cuando llegó Colón, eso fue lo principal. Primero fue la caña de azúcar y la producción azucarera. Después se extendió mucho el tema de la ganadería. La ganadería, y por eso fue que las devastaciones de Osorio en 1605 produjeron una cantidad inmensa de ganado suelto, que comenzaron las incursiones de los bucaneros franceses, y se dividió la isla después de ese proceso de muchos años en dos estados. Esto yo creo que ha llevado al país incluso a importar mucha mano de obra extranjera, muchos recursos, y no te hablo de obreros, sino de técnicos especializados. Muchas veces tenemos extranjeros en la finca porque es diferente la producción animal a la veterinaria. El veterinario es un médico que busca curar los animales, busca darle tratamiento a las enfermedades. El zootecnista es un administrador de finca y busca cómo eficientizar los procesos productivos en la finca. Ve la finca como una empresa
y bueno, a eso nos dedicamos. Hay una preocupación a nivel internacional que aquí no se manifiesta tanto, pero a nivel internacional hay grandes debates en los grandes países desarrollados y en otros que no son tan desarrollados también. Y es el tema de los organismos genéticamente modificados, particularmente en el caso de la producción animal. Yo que estudié en Francia hay una sensibilidad enorme al tema de los OGM, como le dicen ellos, OGM, por las consecuencias que puede tener en la salud humana. Ese es un tema que yo no sé cómo se está tratando en el país, y además del abuso de algunos elementos como es los antibióticos, en el caso de los pollos, sobre todo de la producción vacuna, no sé si en la producción de pollos también, que después son transmitidos a los seres humanos. Entonces se estaba creando una resistencia o una incapacidad de absorber los antibióticos necesarios cuando lo necesita. Leí recientemente, no sé si es cierto, que más de un 70% del exceso de antibióticos que se consumen vienen por el lado de la producción de carne. Es un problema. ¿Y cómo podría eso modificarse? Si podría realmente tenerse una buena producción animal, cual que sea, puede ser de cabra, de chivo, de pollo, de caballos, etcétera, sin esa cantidad de antibióticos y sin los OGM. Ahí se mezclan dos cosas. Y normalmente cuando se ataca el término o los OGM, cuando se atacan, lo asocian mucho con el uso de pesticidas y son cosas diferentes. Sí. No, y hay ingeniería genética también. Y ingeniería genética, pero la ingeniería genética, los transgénicos, los organismos genéticamente modificados, que ahora hay se está hablando de dos cosas diferentes. Cuando se habla de transgénicos y cuando se habla de organismos genéticamente modificados. Los transgénicos... ¿Tú puedes explicárselo a la teleaudiencia para que entiendan? Por supuesto. Los transgénicos son aquellos que tienen un gen de otra especie. Se le introduce un gen diferente al propio. Y los organismos genéticamente modificados son del mismo pool de genes, del mismo genoma que tiene un individuo, se modifican esos genes. Para hacerlo más resistente, para crecer más rápido, para que tenga más carne. Lo que pasa es que se popularizó mucho el transgénico y se popularizó sobre todo, mira, en las plantas. Hay una compañía muy famosa americana Monsanto diseñó un maíz resistente al glifosato de ellos, el Roundup. ¿Y qué pasa? Como ese maíz era resistente a ese plaguicida, te permitía aplicar mucho plaguicida, controlar la maleza fácilmente con plaguicida, sin que esto le afectara a la planta. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la gente consume ese maíz que está saturado de plaguicida, te hace daño. Claro. Ahora, eso no tiene nada que ver con el transgénico. Porque cuando tú comes una piña, un guineo o un pedazo de carne, el genoma, la genética, los genes que están ahí son totalmente diferentes a los tuyos y eso no te lo transfiere. Que tú te comes un organismo genéticamente modificado no significa que tu ADN se va a modificar. Ahora bien... Bueno, eso no se sabe bien. Sí, eso se sabe perfectamente porque yo como guineo todos los días y nunca me he convertido en un guineo. Bueno, no es que te conviertas en un guineo, pero eso no se conoce el efecto a largo plazo que tiene. Ese es el debate de esos organismos genéticamente modificados, en el caso de los animales, que se comen. Entonces, lo que pasa es que cuando uno se lo come, tu estómago lo que absorbe son nutrientes. Sí, es verdad. No absorbe ADN, no lo asimila. El ADN no lo ve. Simplemente ve las grasas, las proteínas
ese tipo de cosas sí ¿Y lo por qué en asimilan. Europa están prohibidos los genes? Porque lo asocian con el uso excesivo de plaguicidas y fertilizantes. Entonces, En el caso de agrícola. ¿Qué pasa? Ok, pero en el caso de la vaca loca, por ejemplo. La vaca loca surge por lo que le daban de alimento a la vaca, que era sangre de vaca. No era organismo, era pienso animal. Exactamente. Entonces ahí hubo un problema de canibalismo, por así decirlo, que creó una mutación. ¿De qué era que le alimentaban? No, el pienso, es decir, ese alimento que debe ser vegetal, Sí, porque claro. las vaca lo vacas que comen es carne, son hierba, son herbívoras. herbívoras. Claro. Y lo que le daban es un pienso que contenía también elementos de Sangre de vaca, Sangre de vaca. básicamente. Eso Sí. se usa Sí. en este país. Aquí ¿También? también se Sí, hace. en todos por ahorita lados. tendremos vaca loca porque O sea, aquí se sigue usando, Manuel. Se utiliza como suplemento proteico la sangre de vaca. Que se la den a la misma vaca y yo no sé, cada es como quien que tú hace te su bebas la práctica. sangre de un familiar. De un tuyo. familiar te va a hacer daño. El tema orgánico es una certificación. Es un certificado que te dan que responde a criterios específicos, que no necesariamente van todos dirigidos a la inocuidad del alimento. Te pongo un ejemplo. En ganadería ovina de ovejos, los ovejos para carne se deben castrar. La forma en la que tú lo castras determina si es orgánico o no. La práctica tradicional se hace la castración con los dientes. Eso ¿Con no los se- dientes de quién? de la persona. Tú cortas el escroto Sí. y con los dientes ¿Cómo? jala los testículos. qué? ¿Y por qué? Porque eso es lo más rápido y fácil. ¿Y ¿Por qué es cuchillo? orgánico? ¿Por qué eso es ¿Cómo orgánico? ese no es orgánico. Ah, ese Entonces no es eso no se considera orgánico. ¿Tú sabes qué sí se considera orgánico? Ah. Si tú le pones una gomita a los testículos, que el animal se pasa una semana sufriendo y se le caen naturalmente. Wow. Entonces, orgánico no va siempre apegado a un criterio de verdad. inocuidad. No va apegado a un criterio de inocuidad. Sí. Orgánico simplemente es un certificado. Pero ¿por qué eso es orgánico y lo otro no, entonces? Porque quien lo determina, orgánico es una marca. Es un Es un sellito. procedimiento de producción. Es un O sellito. sea que orgánico no quiere decir que esté mejor que el otro, entonces. Es un sellito fair trade. No, lo orgánico, Pero lo según orgánico lo en que el caso de la dice que producción agrícola quiere decir que no hay pesticidas, que los abonos son Bueno, pero en el caso de naturales. la producción animal, entonces, ¿qué lo determina? Lo mismo que lo determina la producción agrícola. Lo que los dueños Que de no eso- se usa antibióticos, por ejemplo. Pero eso lo O determina menos. un grupo de personas que dicen esto es orgánico y esto no, que no siempre va apegado a la inocuidad. No es. necesariamente. Tenemos que ir a una pausa y seguimos en Volvemos. el próximo segmento. A lo largo de la historia, las personas han tenido que combatir las plagas de insectos para reducir enfermedades, minimizar la pérdida de alimentos, proteger el comercio agrícola o simplemente para evitar la molestia de las picaduras, mordeduras y zumbidos de los insectos. El control de insectos plaga se aplica generalmente de manera localizada en huertos o en otras propiedades. Sin embargo, el esfuerzo no coordinado a menudo resulta ineficiente, debido a que los insectos se dispersan de un hospedero a otro sin importar la propiedad. El control de plagas limitado a propiedades individuales es tanto temporal como insostenible, debido a que únicamente se combate una porción de la población que se desea controlar. Plagas en áreas cercanas no tratadas se mantienen intactas, por lo que pueden reinvadir nuevamente el área tratada, continuando el daño, y las personas no tienen más remedio que aplicar medidas de control una y otra vez para proteger su patrimonio. El manejo de plagas en áreas amplias proporciona una alternativa más rentable y sostenible.
Consiste en controlar la población total de la plaga de manera simultánea y permite la coordinación proactiva de las medidas de control cuando la plaga se encuentra más vulnerable, en lugar de reaccionar cuando está por alcanzar niveles de daño. De esta manera, las poblaciones de la plaga pueden ser mantenidas a niveles bajos por periodos más prolongados. Mantener la plaga a niveles bajos permite además la integración de otros métodos de manejo de plagas, que son menos dependientes de los insecticidas, como los insectos benéficos y saneamiento, que satisfacen preocupaciones ecológicas y ambientales, tales como el desarrollo de resistencia a los insecticidas. Otro de estos métodos es la técnica del insecto estéril, un tipo de control de natalidad de insectos que es específico para cada plaga. La técnica se basa en la cría, esterilización y liberación sistemática de insectos macho. Estos buscan y se aparean con hembras fértiles silvestres que, como resultado, no producen descendencia. El manejo de plagas en áreas amplias requiere el compromiso activo e informado de los interesados y hasta de comunidades enteras. Solamente a través de este compromiso es posible lograr un control de plagas efectivo, sostenible y respetuoso con el medio ambiente, necesario para garantizar la seguridad alimentaria global, prevenir enfermedades. Bien, amigos, continuamos esta charla sobre zootecnismo, zootecnia. Sobre cuáles son sus implicaciones para la productividad y sus implicaciones para la salud humana, que es una preocupación importante. En ese video que acaba de pasar vemos cómo el hecho de que la lógica de la producción en unidades limitadas, medianas, pequeñas o grandes, implica que los propietarios de esas explotaciones pecuarias en este caso, sí, o agrícolas también, tengan un control de los elementos que reduce y que afecta a esa producción solo en su área, y que existe una teoría o una posibilidad de hacer un control más amplio, quizás a nivel de una región o del país entero. Eso debería ser, diríamos, asumido por las autoridades, sí, por los ministerios de Agricultura o los departamentos de Agricultura y cría. Me acuerdo que se llamaban en otros países de Latinoamérica, se llamaban Ministerio de Agricultura y Cría. Okay. Y Pesca. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que es muy común. Sí, yo lo he visto mucho eso. Sí. Ministerio de Agricultura, porque Ganadería. Esa es otra que no lo tratamos, pero esa es una producción animal también. Sí. La pesca. Importante. Bueno, y el 75% de la superficie de la Tierra es mares y océanos. Y nosotros somos una isla en nuestro caso. Y somos una isla, exacto. Pero vamos a limitarnos ahora a los animales domésticos de producción para alimentación y consumo humano. El pollo, por ejemplo, que se ha generalizado en los últimos años, décadas en el país, como la principal fuente de proteínas la dieta de los dominicanos. Así es. Pero el pollo es casi ensamblado y tiene una cantidad de hormonas, de antibióticos y de cosas. Es decir, es saludable comer eso permanentemente. Yo como un pollo todos los días y no me... Nadie sabe si te sale una pluma. Una pluma, no creo. Y también el tema de las hormonas en los pollos. Se habla mucho de las hormonas en los pollos, pero realmente yo no sé quién aplica hormonas en su crianza de pollo. No conozco ningún... Pero eso es un tema que todo el mundo lo tiene. Pero yo no conozco un solo pollero que diga hay que comprar las hormonas para los pollos, no. Pero ya viene en los alimentos. En los alimentos. Mira, no es que ellos lo usan, sino que el alimento importado viene con ese elemento para hacer crecer rápido. Habría que hacerle un análisis que yo no lo he hecho. Incluso tengo compañeros, colegas, que lo que hacen es que mezclan su propio alimento. Ellos sí tienen que comprar el núcleo, como le dicen, que son las vitaminas y los minerales. Quizá ahí podría venir alguna hormona. Yo no conozco eso. Sí conozco el uso de antibióticos. Sí sé que
es perjudicial para nosotros porque nos transfieren incluso resistencia. Si no se usaran antibióticos, ¿qué pasa? ¿Se reduce la productividad? Sí, No, yo me claro, imagino. claro. Y más esos pollos que están en una granja todos juntos. Porque se enferman, Se infectan. enferman, claro. Tú tienes que combatir las enfermedades con algo. Y sobre todo, cuando uno produce animales de esa manera intensiva, no es lo natural. Y esas condiciones de hacinamiento crean ¿verdad? muchas enfermedades. Entonces, Manuel, se habla mucho, a nivel popular, se habla mucho de los famosos pollos criollos. Incluso se dice Los de que... granja, los que están ahí. No, pero Los de de pollos finca, libre. digo. Los Pollo libres, libre. exacto. Sí, los sí, de que finca, comen de exacto. todo Y incluso se dice a nivel popular que son más sanos que los otros. ¿Es eso cierto? No más sano, no, pero más rico sí de sabor. Bueno, porque se alimentan con... pero son más de sanos. maíz. Yo lo que sí sé que la nutrición no es la misma de un pollo. O sea, no te alimenta igual un pollo de granja que un pollo de patio. Alimenta más el pollo de granja. El de granja. Que no se alimenta igual. Sí, pero alimenta Y uno te alimenta ¿quién? más. Y el animal alimenta. ¿Qué pasa? Cuando uno Me voy a convertir en vegano. crea una dieta al animal, el animal tiene exactamente lo que necesita. Cuando el pollo está libre en el patio, lo mismo pasa con los cerdos. Come lo que lombrices, puede. lo que fuera. Y tiene mucha deficiencia a veces, y por eso no crece No crece igual. tanto. La razón por la cual los pollos tienen el tamaño que tienen se debe al mejoramiento genético que durante muchos años se ha hecho, no a una hormona específica. O sea, es un animalito que lo hemos trabajado mucho, al punto que hasta en 38 días ya tenemos un animal Eso, listo claro, para comer. claro. Pero es por el mejoramiento genético incluso. No es por lo que come. Fíjate, ¿de dónde salen esos pollos que nosotros no comemos? Esos pollos que le venden a los productores para que los engorden. Son de granjas muy específicas, que en este país no hay muchas. Y los animales que están en esa granja de este país, que le dicen granja de abuela, ¿la han escuchado? Sí. Son animales importados muchas veces. Son animales de una calidad genética muy alta, que permiten que su descendencia produzcan a ese nivel. Pero no es al azar que eso se ha dado, ni es a base de hormonas. El negocio del pollo es muy delicado. Es de 1 peso, 2 pesos te sacan del margen. Entonces, tú tienes que... ¿Y dónde ha estado, a mi entender, el éxito de la producción de pollo de este país? Cuando uno empieza a producir pollo, normalmente, y lo que yo recomendaría, es que uno lo haga con una compañía que te ofrezca un paquete tecnológico. No simplemente que te venda los pollitos, no simplemente que te venda el alimento, sino que ¿Y ese paquete tecnológico qué incluiría? incluye asesoría técnica, incluye los alimentos, incluye los animales, incluye el diseño, incluso hasta los materiales con los que tú vas a construir tus instalaciones. Y ellos te dan paso por paso cómo tú lo debes Hay debes muchas hacer. regulaciones oficiales del Ministerio de Agricultura, en este caso, sobre el caso de la producción avícola. Sí, se regula, sobre todo el Consejo Nacional para la Producción Pecuaria, es quien regula la producción. ¿Regula la cantidad que se produzca o la forma de producirlo? Me imagino Ambas que las dos cosas. Yo te puedo decir que la cantidad es mucho más que los procesos, porque es difícil tú ir a las fincas. Nosotros copiamos tecnologías internacionales Sí, claro, y las aplicamos ya. claro. Sobre todo norteamericanas, supongo. Sobre todo norteamericana. Y no está mal. El tema es que Claro. nosotros tenemos que adaptarla. Sí, Por eso nosotros debemos investigar, incluso más de lo que hacemos en este país. Al clima, aunque esas granjas son climatizadas. Muchas de ellas son climatizadas, pero por ejemplo, yo siempre he tenido una crítica en cuanto a la producción de ganado vacuno de leche, que lo que yo he visto, en los pocos años que tengo, soy muy joven. Sí, sí, Manuel es No es que yo jovencito. tengo vasta experiencia Sí. en eso, pero lo que yo he visto, por ejemplo, que se premia normalmente, cuando en las premiaciones de ganado de leche, tú buscas reconocer un animal que sea idóneo para producir. Y eso últimamente yo creo que ha ido cambiando y debe seguir cambiando, porque antes premiábamos, traíamos jueces americanos Sí. y ellos premiaban la vaca que funcionaba en su país. Claro. Que no es necesariamente el animal que funciona en este país. Oye, aquí hay razas propias locales. Tenemos una raza criolla. Las incluso romanas red, de creo. ganado, tenemos el romana red. Lo que nosotros tenemos que ver cuáles son las razas que nos funcionan a nosotros. Y igual que los pollos. ya tú podrías, Manuel, con lo que tú has visto, decir qué funciona en nuestro país que no funciona en otros, por ejemplo en Estados Unidos. Por supuesto, los animales de lana, como le dicen, los animales que tienen mucho pelo, Sí, por el calor. no funcionan aquí. Animales muy grandes,
La vaca más común de producción de leche aquí es la Holstein, la blanco y negro, que es un animal enorme. Ese animal se sofoca aquí. Claro. La temperatura máxima que debe dar el ganado bovino son 25 grados. Pero aquí 25 lo pasamos en cualquier momento, en cualquier finca. Claro. Entonces, debemos buscar animales que se adapten. Yo vi, por ejemplo, en Holanda, una cosa que me sorprendió muchísimo, que tiene es uno de los países que más producción de leche y de carne y de todo tiene. Sobre todo de leche. De leche importamos. Yo pensaba que las vacas siempre estaban pastando en el campo. Pues esto era como un edificio, como de 7 pisos, donde las vacas estaban ahí, crecían ahí y morían ahí. Qué vida tan monótona para una vaca. No, pero climatizado. Le ponían calefacción, se hacía frío, le ponían... Hasta música le ponían. Dicen que la música las ayuda a producir más rápido. Incluso hay gente que le da cerveza en Japón. También. Sí, la carne es muy famosa, la Wagyu. Sí. La raza Wagyu le dan cerveza y dice y se supone que es más. Vámonos a la pausa. Y a mí me gustaría también que habláramos un poco más sobre los pesticidas y este documental que vimos. Porque, por ejemplo, ahora que tenemos estas críticas hacia el turismo dominicano, algunos afirman que el uso de pesticidas ha afectado a personas, y no solamente en el turismo. Eso es lo que te iba a decir, no solo aquí, pero me gustaría con Manuel hablar sobre qué pesticidas entonces usar que no sean dañinos para la raza humana. Bueno, de hecho, en mi apartamento se fumigó y yo tuve el envenenamiento de una mascota que tengo. De manera que... ¿Murió? No sé. Lo salvamos, pero tuvo que interno y estuvo bien bonito. Entonces es un veneno. Exacto. Entonces, ¿qué utilizar que no sea tóxico para un animal que uno se va a comer, en el caso de las vacas, por ejemplo, y otros, para los vegetales y para nosotros los humanos que estamos también, sea en las casas o manipulando estos vegetales y animales? Volvemos en el próximo segmento. Amigos, continuamos esta entrevista con Manuel Cabral Torres sobre esta poco conocida en el país y solamente ofertada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, carrera que es zootecnismo, que tiene que ver no con la salud del animal, que es el veterinario, sino con la producción de unidades económicas, de fincas, de granjas de pollo, etcétera, etcétera, y cómo mejorar su productividad. Decíamos antes que la productividad tiene que también tomar en cuenta la idoneidad y la salud del animal, de los procesos que se usan, de que no haya ese abuso excesivo de antibióticos y de otros hormonas y otros elementos que se han denunciado a nivel internacional de que pueden ser inclusive dañinos a la salud humana. Y como decía don Mónica en el segmento anterior, el país que tiene un influjo de muchos millones de turistas, más de 6 millones de turistas, esos turistas que en su mayoría vienen de países más desarrollados que la República Dominicana, tienen una sensibilidad mucho más desarrollada que la población dominicana sobre estos temas. Recuerdo que en los años 90, creo que fue, por un problema de malos procesamientos de alimentos en algunos hoteles, sobre todo en la costa norte, perdimos el turismo inglés por muchos años. Y fue después de mucho trabajo, de certificaciones, etcétera, etcétera, que lo recuperamos. Eso vale no solo para la producción de animales, de pollo, de cerdo, de vaca, etcétera, sino también para la producción de alimentos vegetales
de pescados y de los alcoholes. Sí, que con y los los alcoholes refrescos hemos tenido tremendos que se beben, problemas. es decir, Sí. las bebidas que se toman en esos hoteles. Sobre todo con este modelo del todo incluido que tenemos aquí, que es el más predominante. Entonces, ¿a qué nivel está la República Dominicana como un país de desarrollo medio en estos procedimientos? Yo sé que, por ejemplo, el antiguo Indotec, que pertenecía al Banco Central, se transformó en el Instituto Dominicano de Biotecnología. ¿Tiene esto que ver con tu profesión, con tu oficio? Claro, el IBI. El IBI. Instituto de Biotecnología e Industria, Innovación en Innovación. Biotecnología e Industria. Sí, incluso durante mi formación en la UAS, cogíamos clases allá en el IBI con el profesor Héctor Rosario. Me acuerdo que nos daba clases de nutrición y de algunos procesos de procesamiento de productos, cómo agregarle valor. Aprendíamos ahí en el IBI, que es una institución sumamente importante, ahora adscrita al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. No sabía. Sí, la dirige una PhD, la doctora Agripina Ramírez, que es una investigadora muy conocida en este país, y sobre todo una joven que está impulsando ese instituto en el camino correcto. Yo creo que la biotecnología va a transformar el mundo como lo hizo la tecnología de la información en los 90. Sí. Sobre todo con esta nueva capacidad que tenemos para aplicar la tecnología basada en genes. Es mucho camino el que debemos recorrer y debemos aprovechar la situación del país para sacarle provecho. ¿A qué nivel estamos para esto, Manuel? ¿Realmente se puede hacer? ¿Tenemos los medios? Y también a qué nivel estamos nosotros en cuanto al desarrollo agropecuario y de fincas en general para esto realmente, porque así yo podría decir como que ahora hay menos fincas conocidas que antes, o no es cierto, ¿eh? O sea, que como que no hay tanta gente dedicándose, que se importa más. Sí, claro. No, se importa, pero también se produce más. Se produce mucho más. Lo que a mi entender, lo que pasó fue que en los años 90 hubo un declive del sector. Sí. La juventud no quería ir a la universidad, fajarse, estudiar una carrera, para irse al campo a chapear o a ordeñar una vaca. Exacto. Yo siempre lo he visto y como profesional del área debo promoverlo de esa manera, que el trabajo profesional de un agrónomo, de un zootecnista, no es el del obrero. O sea, nosotros somos técnicos, no es a hacer el trabajo manual que nosotros vamos. Nosotros podemos trabajar desde una oficina perfectamente. Claro, siempre que tú puedes acercarte y ver la cosa con tu propio ojo, es más útil. Ahora, no, y te digo algo que le sirva a los jóvenes. La oferta de empleo que hay en mi área profesional es muy buena. Sí. O sea, me acuerdo yo en la universidad, siempre en el mural habían 3 y 4 ofertas de empleo con sueldos sumamente competitivos. Sí, porque no hay, simplemente, o sea, se ha reducido mucho. ¿Qué países hispanoamericanos de la región son más avanzados en esta disciplina? Sí, lo tradicional es Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia. ¿Y los grandes y más desarrollados? Estados Unidos. México. Sí, Estados Unidos. Estados Unidos, inclusive, yo me recuerdo una universidad en Texas que es solo de esto, se llama Texas A&M. A&M, sí. Ahora mismo, la mejor universidad de agricultura del mundo es la Universidad de California de Davis, UC Davis. Allá están trabajando en lo que yo creo que hay que trabajar. Y lamentablemente las regulaciones del FDA de Estados Unidos no le permiten sacar los resultados que ellos están teniendo. Hasta que se prueben. Está muy bien que haya regulaciones. Sí, hasta que se prueben 10 años. ¿Cuál es? No, lo que pasa es que ellos consideran, por ejemplo, los organismos genéticamente modificados como si fuera una droga. Entonces es una droga que está prohibida.
La profesora Alison Van Enenam, que es la encargada del laboratorio de genética del Animal Science de UC Davis, ya está diseñando animales, incluso vacas que no necesitan ser descornadas, no tienen cuernos. Vacas que su descendencia siempre es macho, por ejemplo. Vacas que no tienen cola. Que no tienen cuernos. Ah. Que no tienen cuernos porque Pero todo eso se puede diseñar Sí, también. todo eso se puede diseñar ahora con Más gorda. Hasta ahora no es peligroso eso. De que tenga otra mutación. Ese es el además, problema que existe en otra Europa. mutación de que quizás. Que ese no es el sea la problema que hay en queremos. Europa, que esas mutaciones, por ejemplo, que no tengan sigan. cuernos, que afecten la salud. no afectan, no afectan. No, nadie sabe, eso no está Yo no creo que eso comprobado. afecte. Te digo por qué no afectan, porque tenemos muchos años consumiendo plantas genéticamente modificadas. Y No lo suficiente. Tenemos, Al menos 20 o 30 años. bueno, yo tengo 29. Está bien, pero eso no es tiempo suficiente para demostrar el efecto acumulativo. Yo creo que sí, y yo creo que el ser humano no tiene la capacidad de absorber el ADN así. Por ejemplo, hace mucho tiempo se está utilizando la mutación inducida, Sí. que ahí se aplica la tecnología nuclear para hacer mejoramiento genético en plantas. Tú expones, y pasa con cualquier ser vivo, cuando tú expones una célula con ADN a cierta cantidad de radiación, el ADN se rompe, por así decirlo, y vuelve y se une cuando tú dejas de exponerla. Ahora, no se une exactamente igual que como estaba, se crean mutaciones. Esas mutaciones deseables, tú las puedes clonar y propagarlas. Y tenemos muchísimos ejemplos a nivel mundial de plantas que por mutación inducida se han vuelto en cultivares y especies muy exitosas que se producen de manera natural. Por ejemplo, cuando hablamos de plantas injertas, ¿a qué nos referimos? Eso es otra cosa. La planta injerta es una planta donde tú coges las raíces. Normalmente en los injertos tú buscas dos cosas, la resistencia y la productividad. ¿Qué pasa? Los cultivos más productivos, como nosotros en República Dominicana no hacemos tanta investigación, no tenemos cultivos extremadamente productivos. Ahora, lo que sí tenemos son cultivos adaptados al país. Entonces, nosotros cogemos una planta que esté adaptada al país, cogemos sus raíces, ¿verdad? Y a esas raíces que van a absorber muchos nutrientes, que van a adaptarse a ese clima, le ponemos una yema, o sea, la parte de arriba, la que va a producir de un cultivo sumamente productivo, pero que no esté adaptado. Y entonces eso se une y se vuelve uno. Se une. Una planta resistente a las condiciones de aquí, a los nutrientes que hay aquí, con una producción de O sea, un cultivo. eso que ponemos arriba no tiene raíz y No absorbe tiene la raíz de... Y entonces utiliza la raíz de la planta criolla y los frutos de la planta mejorada. Fantástico. Esos son los Bien, vamos a la Vámonos pausa. Volvemos. Bien, amigos, continuamos este último segmento en la conversación sobre zootecnia y producción animal, sus efectos en la productividad, sus efectos en la salud humana, sus efectos inclusive en un aspecto que no hemos mencionado, que es el medio ambiente. Una de las cosas más llamativas es que las vacas son uno de los primeros productores de gases de efecto invernadero. Sí. Y eso, la única forma de controlarla es reducir la cantidad de vacas que hay en el mundo. Porque hay muchos millones de vacas. ¿Cuántos millones de vacas hay? En este país hay dos. 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 Imagínate. En este país En hay dos. Estados Unidos debe haber 600 millones. En Uruguay hay 12. 12 millones, con 3 millones de habitantes. con 3 millones de Wow. habitantes. Claro, porque son productores. Y Entonces, ese es un tema que tiene mucho que ver con la cultura de alimentación también, porque por ejemplo en la India no hay casi, o las que hay son sagradas, y andan por la calle Es un y tema. nadie la toca, todo el mundo la venera. Y es el segundo país más poblado del mundo y probablemente el primero será dentro de Sí. poco. En la dieta alimenticia y en
la forma de alimentación de cada cultura. Por ejemplo, en la cultura islámica y judía no hay puercos, no existen. No, ni comen carne. Así. Sí comen, pero comen cordero, comen chivo, comen pescado, pero no comen cerdo. Y vaca comen, pero poca. Yo había escuchado que los musulmanes no comían los animales que tuvieran garras, algo así. Como que cazaran, no pueden comer animales que cazan. No, ellos comen, por ejemplo, mucho el cordero, el que te dice, que tiene garra el cordero también. Te pezuña. Pezuña, exacto. Sí. El cordero es el número 1 en los países islámicos y árabes, por lo tanto, y en Israel, que es el único país judío del mundo. No, y se come mucho en Europa. De hecho, en la Biblia dice que no se debe comer puerco. Bueno, es verdad. Pero nadie lo respeta. Sí. Nadie lo respeta. No, la religión católica no tiene muchas estas limitaciones. No, la tiene, pero no las aplican. No las aplican. Como muchas otras cosas. Entonces, en este país, que tenemos casi 11 millones de habitantes, que estamos en un proceso de crecimiento urbano acelerado, por lo tanto, de demanda de alimentos sin producirlo, la población, ¿cuáles serían los más convenientes, diríamos, lineamientos para la producción animal para, diríamos, mejorar su calidad y incrementar su productividad? ¿Qué falta en el país? Falta formación. Formación al personal que trabaja. Falta formación al personal que trabaja, formación de profesionales, la creación de profesionales. Este país es, como dicen, eminentemente agrícola. Sí, pero nos hemos descuidado en la parte de formación de estas áreas. Yo creo que deben incentivarse más. Y es evidente, ahorita hablábamos de la demanda, la necesidad que tenemos de productos inocuos, sin pesticidas, todo eso se reduce con un mejor manejo de la producción y con un mejoramiento genético. Y planes a macro, porque como bien decíamos en el otro segmento, que lo haga un productor aparte no llena el cometido en lo absoluto. No llena en lo absoluto. Nosotros tenemos que seguir mejorando nuestro manejo, tenemos que seguir fomentando la formación y tenemos que invertir en investigación. Y en cuanto a políticas gubernamentales, Manuel, ¿qué se está haciendo para todo esto que tú acabas de decir? Porque es que tiene que ser una política de Estado. Claro. Tú hablaste del MESID que está trabajando. Sí, el Ministerio de Agricultura, seguro. Sí, el Ministerio de Agricultura también. Son las diferentes. El IBI. O sea que se está trabajando en coordinación. Claro, claro. Sobre todo, cada quien enfoca su... Y las universidades, que son las que suplen ese... Hay una cosa que se llama LISA, no trabajan en zootecnia. Sí, ellos hacen veterinario mención zootecnia. Veterinario mención zootecnia. Y Elisa está en Santiago. Aquí en la capital, en Gombe, nos dicen la gente de Ngombe, que se ha reducido mucho. Me acuerdo yo, o sea... Era grandísima la finca. Era grandísima. Me cuentan que llegaba hasta la privada, hasta pintura, llegaba la finca. Y me cuentan que en los años 80, ahí la cantidad de estudiantes que habían eran como 3,000, yo creo. Y ahora mismo la facultad a nivel nacional son 2,000 estudiantes. Dios mío. Se ha reducido mucho. Por eso es que te digo que ya no hay tanta gente que quiera hacer este tipo de trabajo y es un error. Bueno. Es un error. No, y como dice él, muy bien pagado. Mira, lo que me pasó a mí es un asunto de vocación. Nosotros, como seres humanos, nos hemos desarrollado mucho y hemos avanzado mucho, pero ¿hacia dónde? Yo creo que es importante definir hacia dónde vamos, porque de nada nos sirve a nosotros saber de física nuclear, de biología molecular, haber llegado a la luna, si seguimos pasando hambre. Por supuesto. O sea, para mí es una gran satisfacción yo poder dedicarle mi vida profesional a eliminar el hambre. Y eso es lo que yo quisiera llegar antes de que se acabe mi vida profesional. Porque realmente yo
tengo la convicción de que no hay necesidad de que pasemos hambre. Entonces, vamos a resolver lo básico, Claro. lo primero. Vamos a resolver el hambre y después vamos arreglando lo otro. O sea que con las condiciones actuales, ¿tú crees que nosotros estamos capacitados para producir Total. todo de lo que necesitamos para alimentar al país y a los turistas? Totalmente. No hay necesidad de pasar hambre. Y mira, lo que proponen los organismos internacionales, incluyendo la FAO, Hambre cero. y cómo combatir el hambre, es lo que se hace en este país desde el gobierno. Ellos proponen un plan con dos estrategias. La asistencia inmediata, ya sea en dinero o en alimentos, y ahí lo traducimos a las cajitas de alimentos, a las subvenciones de alimentos, y las inversiones a favor de los pobres. Lo que está haciendo ahora la visita sorpresa. Si nosotros aplicamos esos dos conceptos de manera adecuada, erradicamos el hambre. Sí. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Que no lo hemos logrado, bueno, es que tenemos que hacer lo que estamos haciendo, lo tenemos que hacer mejor. Sí. Pero es eso lo que hay que hacer. Y lo propone la FAO. Estamos en el camino. Estamos en el camino. Lo que hay que eficientizar el mecanismo, como lo estamos haciendo. Se nos acabó el tiempo, Manuel, pero una pregunta muy breve. ¿Y la producción versus la importación? ¿Cuándo tú crees que nosotros, o si crees que vamos a tener lo que es la canasta básica del dominicano producido? Porque son cosas que... Bueno, aquí se produce el 85% de los alimentos que se consumen. Y debemos seguir fortaleciendo... Y ojalá produzca, no el 100, sino el 150%. Para que exportemos. Sí. Yo creo que en eso nos estamos encaminando, sobre todo con las certificaciones. Para entrar a los mercados internacionales necesitamos certificaciones. Ahora tenemos en el Ministerio de Agricultura la DICEP, que es la Dirección de Certificación de Fincas Orgánicas, que va a iniciar con este proceso. Todavía no inicia, ya tiene muchos clientes, muchas personas interesadas. Ahora requiere de un periodo para poder certificar, porque hay que hacer evaluaciones, hay que mejorar ciertas condiciones, pero yo creo que el país va encaminado a eso. Hacer lo que los recursos naturales que nosotros tenemos nos permiten sacarle mayor provecho. Y sin duda alguna, el sector agropecuario es uno de estos sectores que tenemos que explotar. Importantísimo. Manuel, gracias. Seguiremos teniéndote aquí en contexto para el desarrollo de estos temas tan interesantes y a veces un poco dejados de lado por la población, sabiendo de la importancia que revisten. Gracias a ti y a ustedes, Muchas amigos, gracias a ustedes por sintonizarnos.